Voy a presentar a un amigo de años que es José de Guardia de Ponté, que estuvo a su cargo ni más ni menos, dentro de otras tareas que él tiene habitualmente, el desarrollo, organización del COFAR, este evento que suena más a nombre de farmacia, pero él nos va a contar de qué se trató el COFAR. Bueno, no, el COFAR es un consejo federal, ¿no? Está bien. Consejo Federal del Folclore. Es que había una cooperativa de farmacéuticos acá que se llama COFAR. Ah, mira vos, bueno, es nueva esta. Suena a farmacia. Está bien, bueno, somos un remedio. Somos un remedio para la culturización y la colonización constante que tenemos, ¿no? Así que vamos, defendemos nuestro patrimonio cultural y esa es nuestra primera medida. Somos preservacionistas e integracionistas, esa sería la palabra, porque integramos a todas las culturas en sí de esta América diversa, ¿sí?, y mestiza, y también trabajamos justamente con la preservación de lo nuestro, ¿no?, que es la endocultura, tan vapuleada muchas veces y tan poco enseñada, que esa es nuestra labor fundamental, es tratar de que llegue a la educación, a la escuela, y que nuestros niños sepan de lo nuestro, fundamentalmente. José, lo que llama la atención es a veces, y eso lo hemos destacado muchas veces en los programas nuestros, que cada vez que hay un festival en un pueblo se encargan de traer gente de afuera y matan a toda la gente local, cuando en realidad en muchos lugares, como en este caso la prolongación de nuestra peña a través de Campo Quijano a todo folclore, encontramos valores que son extraordinarios en las distintas localidades. Cuando hemos tenido estos chicos del Carril, era, ¿no? El más grande de ellos, que tocaba el acordeón, tenía 14 años. Si lo ves tocar el acordeón quedas totalmente desubicado, porque no había una coincidencia entre la edad y la capacidad que tenía en su desarrollo artístico. Y bueno, lo que decía un poquito es también esta cuestión de la mercantilización de la cultura, y cuando ya entra la plata por medio, las cosas son diferentes. En nuestros encuentros, por ejemplo, no hay plata, y todos los que cantan, bailan, lo hacen porque les gusta, y por supuesto hay que después sacarlo del escenario y cortarle el micrófono porque no quieren bajarse. Entonces eso indica claramente el amor que se tiene a lo nuestro, ¿no?, a nuestro folclore, a nuestra cultura, y bueno, por eso les llamamos encuentros. Vamos a seguir conversando a lo largo del Alejandro programa. se estaba comunicando con nosotros, Raúl querido, y tenía una pregunta para don José de Guardo, para cualquiera de la mesa del vino. Aparte de la marca del vino. Vos sabés que me preguntaba quién fue el Negro Alegre por la samba que interpretaron recién los chicos de Munay. Interesante, porque vos sabés que uno de los temas, me iba a gustar mucho que estuviese Daniel Ceballos, porque cada pieza le iba a agregar el espacio de conocimiento, el contexto, por qué, cuáles son las situaciones, las circunstancias, y bueno, no pudo venir, y bueno, está la pregunta formulada ya, así que vos vas a reemplazarlo a Daniel Ceballos. Ah, la pucha. No, aparte vos superas cualquier marca, así, José, dale. No. Bueno, el Negro Alegre, Omar Alegre, así se llamaba, ¿no? Omar. Era en realidad de Buenos Aires, vino uno de los fundadores de Gimnasia y Tiro. Un tipo que es el ídolo, digamos, personaje del fútbol salteño, pero también un tipo de la peña, un tipo de la música. Y bueno, los fronterizos en la década del 60 le hicieron la samba, ¿no? Medina le hizo la samba. Y bueno, pero digamos que la historia más que todo está más relacionada con el fútbol, ¿no? Mira vos. Con las canchas y con todo lo demás, pero además un hombre de la noche, un hombre de la peña, un hombre del folclore. Esa es toda la historia, digamos, no es demasiado tampoco. No, pero está bien, porque como sea, la duda era por tal o cual cosa, porque en muchas circunstancias se puede esconder una tragedia, como el caso de la Juana Figueroa. Está bien. Y bueno, el autor muere, te digo, el Negro Medina muere en un accidente de ómnibus, ¿no? Terrible. No que era integrante de los nombradores también. Claro. Empezó con los fronterizos y después con los nombradores. Mira vos. Y muere en un accidente de ómnibus. Claro, porque esta samba, mucho accidente en las personas, los músicos. Claro, ¿no? La samba del Negro Alegre es el primer éxito de la nueva formación de los fronterizos cuando sucede la separación de los originales, entre juicio entre Moreno y Gerardo López. Cuando sucede ese juicio, el cual gana Moreno se queda con el nombre, los convoca Dúa Bramonte, y estaba Pud, estaba estaba, bueno, la formación nueva que es con Dúa Bramonte. Uno de los primeros temas que pues Gerardo López cuando se va entra Chiquisamena. Claro. Estaba entendido. No, después Gerardo López hacía la voz, bueno, la primera voz. En este caso lo reemplazó a Pud
Y Chiquisamena creo que vino después de la formación con Abramonte, pero claro. El primer éxito que justamente saca, donde sale y se luce el bajo en Carnaval de Andorra, es justamente Moreno, sí. Para justamente lucir. Y el dato color que sabía yo en esa época, Moreno le prohibió a la gente del dúo Abramonte que se asimilen, no se pareja, porque se asimilaban mucho al estilo que obviamente que tenía el Negro López. Entonces, con un sello propio quiso marcar otro estilo para los frontes después de la separación, y ahí simultáneamente ahí se divide, digamos, los fronterizos por un lado y la voz de Gerardo López. Entonces hay después crean otro conjunto, las voces de Yayo Quesada, se van dividiendo. Y yo, como he sido muy amigo de Chiqui, que lo hemos tenido acá, Chiquisamena, ellos crean voces fronterizas. Sí. Que te digo más, Chiquisamena tenía o sea, el nombre, los fronterizos, pero podía hacerlo afuera, no adentro. Mira qué gracioso, ¿no? O sea, él tenía... Hicieron gira en Bolivia. ¿Ah? Hicieron gira en Bolivia, claro. Chiquisamena, Yayo Quesada. El Yayo Quesada. Entonces, ¿qué pasa? Acá eran voces fronterizas. Sí. Y después ya Poncho fronterizo, canto fronterizo. Lo que son las variaciones. Bueno, yo me aprendí en la música con otros conjuntos que fueron célebres, pero siempre identifiqué la primera época de la vida de los fronterizos, porque para mí fue el debut de la vida y la música, ¿no? Sí. Mira, por ejemplo, había una competencia de natación en mi pueblo, y ¿cuál era la música de fondo? La música de los fronterizos. Me acuerdo el tema Barrancas del Paraná. Y después, bueno, nos han extranjerizado al punto que para cualquier interpretación o para dar un mensaje, nos lo dan en otro idioma, con otra cultura. Y ese proceso de transculturalización se lleva lamentablemente para adelante, no tan solo por los que nos invaden, sino por nuestra propia gente. Las propias autoridades son las que subestiman la música nuestra. Totalmente. Y tienen que divertirse en inglés, por decirlo de una manera. Cuando te puedes divertir en salteño, locoya y lindo también. ¿Te parece la recuperación de la historia a través de la música y de las expresiones? Bueno, por supuesto. Además, justamente, ¿qué hace el folclore? Es contar por medio de la memoria, ¿no? Contar nuestra historia. En muchas ocasiones nosotros podemos ver, fundamentalmente en la Oda Güemesiana, ¿no? Mucho de la historia de la independencia. Entonces tenemos una serie de cantares, ¿sí? de varios autores que llevan a contar la historia de nuestro general Güemes, y eso, pero es amplísima el repertorio que existe, ¿no? Sí. Y bueno, si nos remontamos para atrás, también están los yarabí. Los yarabí cuentan, ¿no es cierto?, por ejemplo, la batalla de Suipacha, y después vienen los cielitos que cuentan la historia de Belgrano, y así vamos viendo cómo el pueblo se va manifestando, porque justamente la música y el canto cuenta la memoria del pueblo. Interesante. ¿Cómo definís lo que es tu repertorio cultural, lo que es la música de la puna? ¿Cuál es lo que vos percibes que está expresando cada una de esas notas tan bellas y tanta poesía que se encuentra en un lugar que a veces estar impregnado de osquedad, ¿no? Yo creo que fundamentalmente la geografía nos marca, ¿no? Más que todo, como dice, el ambiente desencadenante. Y vos vas a encontrar en esta música de la puna la lejanía, el horizonte, el lugar donde no choca la música, porque es muy diferente a la música de la selva, muy diferente a la música del valle, muy diferente también a la música chaqueña, ¿no? Justamente hubo una discusión, fíjate, en el Congreso, cuando decían por qué tienen voz fina, ¿no? Los litoraleños. Y bueno, la geografía, pero también está el hecho del ganado. No creo yo que un litoraleño le va a decir a las vacas, arre vaca, ¿no? Sino voz aguda, entonces esa voz, el zapucay, así. Entonces, ¿qué pasa? La geografía es desencadenante. Y en la música de la puna creo que esas inmensidades donde la vista realmente se pierde. Y fíjate que hay una cuestión también, ¿no? En la vista. No sé si te has fijado que cuando vos estás mucho tiempo en la puna y venís a la ciudad, te choca porque tu vista se empieza a chocar con cosas. Y ahí vos tenés la vista libre. Y eso también marca el hecho de que mucha gente de la puna, cuando llega a la ciudad, se siente incómoda, fíjate.
Lo mismo que la gente del campo con el ruiderío de la ciudad. El campo es silencioso y la gente del campo es silenciosa. Entonces todo eso se transmuta en el arte y fundamentalmente en la música. Qué lindo. Vos sabés que el silencio a veces habla más que las palabras, ¿no? Porque hay que saber manejar los silencios. Y bueno, vos sabés que hay un dicho que dice, es más sabio el hombre que calla que el hombre que dice tontera, ¿no? Dice. Entonces, el silencio es sabio también. Hemos compartido con José de Guardia de Ponté pedazos de la historia de nuestra música, pero de la historia reciente. Estábamos hablando del COFAR, este evento que se ha llevado a cabo hace pocos días en la ciudad norteña de Orán y que ha tenido una convocatoria extraordinaria internacional y todo movido por la vocación por la música. ¿Cómo lo has vivido, José? Bueno, excelente, por supuesto. En realidad, el gran pergeniador, le llamemos así, es don Elías Cacho Sadi, director regional de COFAR Orán. Sí, bueno, y ahí todo el COFAR en conjunto lo hemos acompañado. Han ido 17 directores regionales y más de 5 delegaciones, así que, y por supuesto, estoy hablando internacionales, ¿no? Más las delegaciones del interior del país, que fueron desde Tierra del Fuego en adelante. O sea que hemos tenido una variada cantidad de gente del sur, del norte, del este, del oeste, de todas partes. Una cuestión completita. Porque si ibas a Tierra del Fuego al sur íbamos a tener un conjunto de la Antártida. Y más fresquito. Un equipo de pingüinos cantando. ¿Qué tal? Así es. Pero el tema es que el COFAR tiene en estos encuentros varias facetas, ¿no? O sea, nosotros primamos mucho la parte académica porque van investigadores, ¿sí? Con sus ponencias y trabajamos el folclore de una manera, muchos piensan que el folclore es lo antiguo, la historia, y nada que ver. El folclore es el trabajo de estudio de la cultura actual, vigente, ¿sí? Y por supuesto nosotros analizamos de esa cultura qué hay de tradicional en ella, qué queda de las tradiciones, y por supuesto también analizamos las nuevas culturas que van llegando. Ahora, dentro de esa temática estamos muy interiorizados en lo que son las corrientes decoloniales. ¿Qué quiere decir? Que analizamos mucho el tema de la colonización constante que llevamos del exterior y la colonialidad, que es el colonizado interno, que es el más peligroso, entre comillas, es un etnocida, ¿no? Porque directamente se hace carne de culturas extranjeras y las considera propias. Se autocoloniza. Se autocoloniza, exacto, esa es la decolonialidad. Y bueno, al punto tal que trabajamos mucho también con el rescate de culturas ancestrales, hemos tenido una linda mesa de pueblos originarios, y siempre trabajamos con esta cultura también subyacente, porque lamentablemente el viejo folclore los excluía desde el vamos, los llamaba étnicos, ¿no? Y no parte de nuestra integridad cultural. Y eso fue, creo que, una falla muy grande, porque todo intento de amputar parte de nuestra cultura es una amputación de nuestra identidad. Y no nos olvidemos que Salta, fundamentalmente, es una de las provincias étnicamente más ricas que hay. Tiene 3 naciones aborígenes, más de 17 etnias, y esto hace que nuestra cultura ancestral es fantástica. Y por supuesto todo eso conlleva a nuestra misma cultura criolla, que se va imbuyendo, que se va mezclando, mestizando, y va logrando así una riqueza cultural extraordinaria. Bien, bella mixtura que se arman siempre con estas concurrencias. Y bueno, y de ahí le sumamos el arte, porque el arte abreva en el folclore, abreva en nuestro patrimonio cultural, ¿sí? Y así se dan las manifestaciones. Y por supuesto está nuestra parte política, porque el COFAR es un consejo federal, por lo tanto un ente parlamentario de la cultura, ¿sí? Nosotros trabajamos justamente en políticas culturales de preservación del patrimonio, y hubo una charla intensa con respecto a las políticas que está llevando el gobierno nacional, ¿sí? Con respecto a la cultura, y bueno, nos hemos despedido rechazando todo intento de destruir nuestra cultura, todo intento de destruir las conquistas culturales que se han logrado, y por supuesto también haciendo un análisis de la historia, ¿no es cierto? Porque vos imagínate que hay un punto ahí
que este gobierno actual, digamos, hace su hincapié en el tema de la corrupción, ¿no? En la corrupción de gobiernos anteriores. Y nosotros decimos, y hemos analizado esa cuestión, y decimos que la corrupción es la falta de control, ¿sí? Lamentablemente desde el gobierno de Menem, de Carlos Saúl Menem, se destruyeron todos los organismos de control, fíjate, no solamente nacionales, sino provinciales. Y nunca se sustituyó eso, nunca se subsanó ese problema. Calcula vos, la subsanación de ello llevaría a la Constitución o a equipar nuevamente al Estado de instrumentos de control, y los controles serían sobre la clase política gobernante. Consecuentemente es muy conveniente la inexistencia de los controles. Y bueno, pero ahí tenemos, la ocasión hacia el ladrón. Al no haber organismo de control, deja la puerta abierta a muchísimas fallas de gestión. Porque, y para colmo los males, hay cuantos venturosos ocasionales. Claro, ¿no? Lamento poner este tema, pero creo que es parte de nuestra cultura. Se ¿no? aprovechan. Es parte de nuestra cultura esta cuestión, y es parte también de los problemas que existen en nuestra cultura, que es el hecho de que al no haber organismo de control, ¿sí? Tenemos fallas en gestión, o sea, hay gestiones mal hechas. Por más políticas buenas que pueda haber, las gestiones están mal, ¿sí? Y eso acarrea también otras cuestiones que después, cuando la justicia se mete en revanchismos y en persecución de opositores en vez de controlar las gestiones que son las que tendrían que hacerse. Ese es el punto. Entonces, nosotros lo que hemos hecho, no solamente hincapié en rechazo a cualquier ataque legal hacia nuestros bienes culturales y a nuestras políticas culturales, hacia las leyes que protegen la cultura, pero también así exigimos que haya más control en las gestiones políticas. Vos sabés que acabas de hacer un diagnóstico de la realidad política en nuestro país sin quererlo, porque lo que acabas de describir vos en el terreno del arte, la cultura, es una radiografía que se proyecta con identidad de factores en lo que es el conjunto de la actividad política de nuestro país, en donde el desmanejo es una forma de ser, y los que vienen a corregir el desmanejo anterior se convierten involuntaria o voluntariamente en los desmanejadores actuales. Y bueno, y vuelven a cometer los mismos errores. Mientras no arreglen esa cuestión de, claro, de los organismos de control, estamos seguramente. El que llega hace lo mismo. Seguramente.